Hola chicos, hoy vamos a ver las herramientas de subdivisión, las cuales son algo parecidos a la generación de sólidos, pero de una forma más avanzada. Recordemos que para hacer estos sólidos que les muestro aquí, usamos estas herramientas en sólido o en el estándar, podemos encontrarlas aquí. Los rectángulos, una esfera, un triángulo, un cilindro. Esto nosotros lo podemos transformar en cualquier objeto 2D o 3D. Entonces, como les digo, pues son objetos que ustedes pueden mover, rotar o incluso se puede escalar. Digamos que si presionamos aquí en el cuadrito podemos escalar o podemos escalar con el comando escalar, pero con esta es mucho más fácil hacer la operación, la transformación. Fíjense que si yo la presiono aquí, pues estoy escalando en Z, o si prefiero escalar en X, puedo tomar aquí y escalarlo. O incluso si estoy en el eje este verde que es el Y quiero escalarlo con una magnitud exacta, yo puedo ponerle por ejemplo magnitud 2, que básicamente sería el doble, o digamos que 0.5, que viene siendo básicamente pues la mitad en la magnitud. Puedo modificarlo de forma manual. Igual pues podemos moverlo con las flechas, moviendo o también digitando las unidades que queremos que se muevan. Entonces fíjense que se movió tantas unidades. O rotar, o digitarle los grados que quiero que se rote, y así puedo hacer distintas transformaciones básicas de los sólidos o incluso pues de los objetos en subdivisión. La diferencia es que entre el sólido y un objeto de subdivisión, que piense que por ejemplo las terminaciones de estos son más orgánicas, más suaves. Miren este cono versus este cono, como tiene los bordes de las terminaciones, o miren el cilindro por ejemplo. Y la segunda diferencia sería que, por ejemplo, nosotros con estos objetos sólidos, para poder modificarlo, no tenemos una forma por defecto para modificarlos, la geometría interna. Entonces, para otros con control, perdón, con F10, nosotros activamos el comando point ons, o puntos de control activos, por así decirlo, sería la traducción. Bueno, en este caso no se activa. Hagamos con F10 y se activan los puntos de control. Fíjense que cada puntico de esto me va a permitir manipular la geometría. Yo lo presiono, lo puedo mover digamos en Z, puedo bajarlo, ¿qué más podría hacer? Bueno, digamos que también escalar. Bueno, en este caso no me funciona exactamente. ¿Por qué? Porque solamente es un punto de control, no es una cara, no es como tal una superficie que yo pueda escalar. Fíjate que puedo moverlo y al antojo que yo quiero. Pero estas modificaciones como tal tienden a ser un poco grotesca, o sea, no tiene una forma muy orgánica la transición entre un punto y el otro punto cuando se mueve. Hagamos el ejemplo aquí.
Fíjense cómo puedo activar los puntos de control, moverlos, digamos que lo muevo hacia arriba. En el caso de este, pues no tiene puntos de control más que los que solamente tienen la forma primitiva. En el caso del cilindro solo tiene un punto, que es como el largo. Voy a poner otra figura sólida para que podamos comparar. Un toroide. Y con el F10 pueden darse cuenta de los puntos de control que tiene. Digamos que selecciono este, lo muevo. Quiero tomar otro punto acá al frente, lo muevo. Pero nótense como el borde, la transición y la unión entre los bordes que se unen en el vértice como tal es muy como afilado, no es tan suave realmente como nos gustaría. Muy diferente con estos sólidos de subdivisión que se ven acá. Por ejemplo, yo entro en la barra de herramientas de sólido, me voy a toroide tal cual como cualquier otra figura, la genero, pero nótense que tiene más líneas, más conexiones, y los puedo manipular con estas opciones de aquí. Bueno, fíjense que yo puedo tomar entonces los puntos. En este caso serían los vértices, no serían puntos como tal, sino vértices. Lo llevo hacia arriba. Puedo tomar, digamos, en este caso un borde o el otro borde. Puedo moverlo. Fíjense que ya no me limito solamente a los vértices, sino también mover los bordes. O incluso digamos que quiero que sea un poco puntiagudo. Entonces en este caso podría seleccionar un vértice. Fíjense que selecciono el vértice, puedo moverlo. Y todos los bordes, todos los demás otros vértices, te van a mover de una forma fluida, orgánica por así decirlo, para que la transición entre un punto y el otro no sea tan abrupto. Abrupto podría ser la palabra. Entonces, estos objetos con herramientas de subdivisión, básicamente generar una sólido, pero con estas mallas de subdivisión, las cuales nos permiten tener más puntos de control o de modificación. Podemos generar, fíjense, toda esta figura, una caja, un cilindro. Fíjense que podemos, como un mismo cubo, podemos pues poner la primera esquina, la segunda esquina y después generar la forma. Pero también podemos ponerle la cantidad de subdivisiones que queramos. Entonces fíjense que yo aquí tengo recuento X, recuento Y, recuento Z. Ahora mismo está en 10, que es la cantidad que tiene el cubo que podemos ver. Pero yo puedo modificarlo. Digamos que en X le pongo la mitad de lo que tiene el cubo este que tengo aquí. Le pongo 5. Yo puedo modificarlo de un solo lado, digamos que en el eje X, pero también lo normal sería modificarlo en los 3 ejes, X, Y y Z. Yo le pongo aquí 5 también. Y pues ya puedo generarlo como tal. Primera esquina de la base,
como cualquier cubo que se genera ya sea en sólido o en subdivisión. Segunda esquina y le damos la altura. Y fíjense que igual sigue siendo como un cubo de subdivisión con sus terminaciones bastante suaves, pero en este caso tendría 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 subdivisiones. Entonces al tener más, por ejemplo esta, tener más mallas, más recuentos, va a tener más puntos de control con estas opciones que tenemos aquí, ya sean los bordes o las caras. Selecciona varias caras, digamos, o los bordes o los vértices, perdón, los vértices, digamos desde acá, que digamos que es como la unión entre dos bordes o varios bordes. Podemos manipularlos, moverlos. Fíjense que si hagamos lo mismo en esta, que tiene más mallas, más conteo de mallas, fíjense cómo queda. Bueno, antes de seguir, estas opciones de filtro, como ven ahí, las podemos encontrar acá abajo, donde dice filtrar. Esto nos permite generar como unos filtros para poder seleccionar distintas opciones dentro del espacio de Rhino. Por ejemplo, si yo estuviera en un sólido y yo activo puntos de control y yo tengo esto aquí desactivado, no voy a poder manipularlos a menos que lo tenga activado. Por ejemplo, si tengo activado curvas y bordes, fíjense que no la puedo seleccionar los bordes. ¿Por qué? Porque no están activados. Tengo dos opciones: o los activo cuando selecciono la opción de bordes y es activa para yo poder manipular los bordes como tal de la figura del objeto, o la otra opción es que es de filtro yo los active y los mantenga activados. Por ejemplo, fíjense que yo active cara, inmediatamente en los filtros de selección se activó superficies, cara. Entonces fíjense que yo puedo seleccionar los tres y digamos que desde el inicio, antes de empezar a trabajar, yo los tengo activados siempre, y siempre yo voy a poder manipular tanto las curvas o bordes, perdón, como los vértices o como las caras. Entonces digamos que simultáneamente puedo estar modificando un borde, una cara, otra cara. Es que yo muevo una cara, muevo un borde y muevo, digamos que un vértice, y esto sin tener que recurrir a las herramientas que están arriba, que son las traducciones, sino que ya tengo el filtro activado con las traducciones. Esto no solamente se limita a lo que son los objetos de subdivisión, esto es para todos o cualquier objeto básicamente que esté en el espacio de trabajo de Rhino. Digamos que con un sólido o con una curva. Nótense que aquí en el filtro de selección no tengo nada activado, por lo tanto no puedo seleccionar la curva. A menos que la tenga activada, la puedo seleccionar. Por ejemplo, fíjense en este caso, no selecciono nada, por más que le dé clic, no se puede. Tendría que irme a filtro de selección y activar, bueno, en este caso no sería polisuperficie, sería superficies o caras. O fíjense, por ejemplo, si quiero mover un objeto de aquí, de subdivisión,
Por defecto me lo tengo activo, lo tengo desactivado, pero ya lo activo. Y cuando lo activo ya puedo seleccionar todo el objeto como tal de subdivisión. Perdón, y ahora sí. Y lo puedo mover. Ya no me está reconociendo la cara al momento de darle clic, sino la subdivisión como tal, que es todo el objeto. Ya lo puedo manipular, lo puedo arrastrar, rotar todo. Si lo desactivo, fíjense que no, nada. Fíjense que selecciono todo y nada, no se activa nada. Vuelvo y activo las herramientas que uso. Y puedo generar todo. Bueno, recordemos que puedo generar todos los sólidos que normalmente generábamos aquí, los puedo generar acá en herramientas de subdivisión. Por ejemplo, con revolución, que es una herramienta que ya vimos antes en superficies y en sólidos, aquí se puede generar. La diferencia es que, como ya les dije, que aquí van a tener más mallas de control, van a poder mover distintas caras o distintos vértices o distintos bordes. Hago mi eje. Voy a hacerle sus curvas. Cierro la curva. Voy a hacer otro ejemplo aquí al lado. Voy a copiar esto, pero voy a hacerlo con polilíneas. Y voy a usar la herramienta de revolución, pero no solamente, no es desde sólidos, perdón, sino desde herramientas de subdivisión. Y es la misma operación. Selecciono la curva, selecciono el inicio del eje, el final, y ponerle los ángulos, el ángulo de revolución, y simplemente cerrar la superficie. Fíjense cómo se genera. Es más suave la transición entre la curva. Y tiene distintas caras, distintos bordes. Fíjense esta, al momento de, en este caso la revolucionamos. Y fíjense que entonces ya esa la geometría no es totalmente recta como el dibujo que se hizo de las polilíneas, sino que tiene sus curvaturas. Fíjense que cuando si le damos la tecla de tabulación podemos intercambiar con una visual entre la forma más geométrica, que en este caso viene siendo lo que yo dibujé como tal, o la forma subdividida. Esto es algo muy parecido como en Blender, para los que vieron ya Blender, que pues puedes subdividir y eso te va generando como una geometría un poco diferente, que es con las terminaciones más suaves. Y con la tecla tabuladora nosotros podemos ver estos cambios, fíjense aquí. Y pueden igual forma, o ya como por gusto, pueden modificar todos estos puntos de vértice, bordes, cara. Los pueden manipular ya sea desde esta visual, que es la más geométrica, entre comillas, por así decirlo, o la otra visual, que es donde tienen la geometría más orgánica. Fíjense que estas transformaciones nosotros podemos cambiarlo. Podemos cambiar como que la orientación en la que se mueve, tocando aquí, y podemos darle a alinear a objeto o alinear a plano C, que puede traducirse como alinear a plano cartesiano. En este caso se está alineando de acuerdo pues al plano que tenemos de X, Y, Z. Pero por ejemplo, si tenemos un vértice que no está alineado, o no está en la orientación exacta del plano C, sino en otra orientación, y nosotros queremos moverlo tal cual la orientación de ese punto, nosotros podemos cambiar esto con la opción que les acabo de mostrar.
Aquí está en el plano cartesiano, fíjense cómo se mueve. Pero yo quiero moverlo como tal con respecto a la orientación de ese punto, de acuerdo al objeto en el que estoy. Entonces activo alinear el objeto. Y fíjense cómo cambia la orientación del gimbal. El gimbal me permite manipular esta orientación. Fíjense, tabuladora, y puedo ver las dos visuales. Aquí le muestro otras herramientas, que es por ejemplo crear barrido por un carril o por dos carriles, o la transición. Eso ya lo podemos generar tal cual. Tenemos esta opción de multitud tubería, la cual no les he explicado. Es muy buena. Fíjense que puedo, a partir de curvas o polilíneas, digamos con una ramificación, y quiero que toda esa ramificación sea un tejido, por así decirlo, de tubos, sí, básicamente podemos generarlo. De primero pues es dibujar la curvatura como tal. Voy a hacer dos ejemplos para que veamos. Este segundo voy a hacerlo con varios digamos recorridos, varias curvas, pero todas unidas dentro de un mismo cuerpo como tal. Entonces fíjense que yo selecciono la herramienta, obviamente aquí en subdivisión me dice seleccionar las curvas. Voy a hacer primero el ejercicio con, perdón, fíjense que no tengo activada curvas, entonces ahora sí la puedo seleccionar. Pulso enter. El radio, digamos que en este caso quiero ponerlo en 10. Digamos que quiero tapar para que no me quede hueco. Y esto es como, tiene que ir con la transición, con la suavidad que va a tener la figura. Vamos a ponerle en 0 para que veamos cómo es. Miren, como si fuera un gusanito, o sea, bastante orgánico, no tiene terminaciones o remates rectos, nada que ver por ningún lado. Igual como cualquier objeto de subdivisión tiene sus bordes, sus puntos de control, pueden manipular las caras. Hagamos el ejemplo, este mismo ejemplo, pero con distintos radios, no, con distintos, ¿cómo se llamaba? Le doy a enter, definir radio, vamos a mantener el mismo. Tapas finales, sí. Las divisiones, eso, con las divisiones vamos a ponerle 2, miren, queda un poco menos circular. Si ya se empieza a ver como un poco más cuadradito, aún así pues sigue siendo bastante suave la forma. Y por ejemplo hagamos el ejercicio con otro que va a ser mucho menos suave. Mantengo el mismo radio y aquí le voy a poner no 2 ni 0 sino 5. Fíjense que sea un poco más como eso, como si fuera un cartón que yo hiciera la forma a partir de eso. Ahora vamos a hacer el ejercicio con esta. Selecciono la curva, la otra curva y la otra curva. Solamente darle clic a cada uno. Defino el radio, mantengo pongamos 6. Le doy tapar, sí. La subdivisión le pongo en 0. Y miren cómo queda. Obviamente en este caso es algo muy sencillo, pero digamos que si ustedes quieren hacer unas patas que están hechas en metal y son totalmente redondas, pueden hacerlo aquí para generar una tubería. Fíjense que pues como el objeto de subdivisión que es, pueden manipular las caras, digamos, entonces moverlas en distintos ejes, o pueden, digamos, también pueden moverlas como les di, o pueden, digamos, también extruirlas. Recordemos que para extruirlas sería con este puntico, lo arrastran y extruyen la cara. Digamos que cojo otra cara y hagamos de moverlo
o destruirlo. Fíjense que las formas que se generan son diferentes, pero todo es muy orgánico, muy suave. No es como totalmente recto las formas. Bueno, voy a poner aquí una cajita para hacer otros ejercicios. Fíjense que si yo quiero manipular estas caras, ponerlas más arriba, entonces las muevo hacia arriba. Voy a moverlas un poco más o a destruirlas mejor. Puedo destruir más. Puedo escalar también. Digamos que escalo aquí y escalo acá también. Con tabulación podemos ver la forma geométrica tal cual como es. Ya es preferencia de cada quien como quiera trabajar. Voy a mover, digamos, estas caras de aquí también. Las voy a mover. Perdón. Mejor las escalo. ¿Sí? Fíjate que esta terminación que tenemos aquí en la visual geométrica se ve totalmente recta. Pero aquí es totalmente con curvatura, una transición muy suave. Esto nosotros lo podemos cambiar con esta herramienta. Esto funciona pues seleccionando los bordes. Perdón, me equivoqué. Entonces, bueno, voy a seleccionar otra vez. Otra vez, disculpen. Bueno, ahí vieron un pequeño cambio, pero quiero hacerlo bien para que vean. Y ya seleccioné las que quería. Le doy Enter. Y fíjense cómo cambia ese borde. Se ve más como algo geométrico, por así decirlo. Ya la terminación no es totalmente curva, como en este caso. De hecho, voy a hacer el ejercicio también acá, para que vean cómo sería. Le doy Enter y miren cómo cambia. De igual forma, si esto lo queremos nosotros seguir transformando, aparte de la herramienta que les acabo de mostrar, pues también pueden seleccionarlas y moverlas hacia arriba o hacia abajo. De igual forma, la terminación entre el borde y las dos caras, pues entre ese borde va a seguir siendo recta, que fue la herramienta que usamos anteriormente. Si no lo hubieran usado, pues la terminación sería bastante suave, bastante curva. Fíjense cómo se vería una visual renderizada. De
digamos, de igual forma, pues también tiene su operación contraria, que sería esta. ¿Para qué? Para quitarle esta transición recta. Perdón. Otra vez volvemos a lo mismo, pero solamente quise hacerlo de este lado.